Un cordial saludo, profesor y compañeros en general. Hoy vamos a hablar sobre los incisivos centrales superiores. El incisivo central tiene como cara vestibular. Es convexa con dos depresiones que dividen en tres caras de lóbulos. Está el mesial, medial y distal. La mesial es un ángulo recto y tiene una forma geométrica trapezoide. La distal es un ángulo formado con incisal y redondeado. El distal también tiene su curvatura acentuada en tercio medio con radio hacia mesial. En la superficie vestibular es la corona más ancha mesiodistal de todos los incisivos. El borde incisal está ligeramente inclinado hacia distal y presenta mamelones. El ángulo mesio-incisal casi recto y el distal incisal más redondeado. El perfil mesial casi recto. El área de contacto mesial se encuentra en el tercio incisal. En la superficie vestibular, su perfil distal más redondeado y su altura de contorno o área de contacto está en la unión del tercio medio incisal. Los bordes mesial y distal convergen hacia cervical y terminando en la uca. El arco uniforme convexo en sentido cervical. Esta superficie se observa en el surco mesial y distal que delimitan los lóbulos. La raíz canónica inclinada a distal desde el cuello hasta el ápice. Ahora vamos a hablar sobre la cara palatina. La cara palatina tiene forma trapezoidal con una fosa y lóbulo central llamado cíngulo. Tiene su parte mesial y distal. La mesial nace en un ángulo mesiolinguocervical. Tiene un trayecto en línea recta. Termina en un ángulo mesiolinguoincisal. La distal nace en el ángulo distolinguocervical. Su trayecto es el de la forma S. Termina en un ángulo distoincisal. En la superficie palatina del incisivo central, el perfil es similar al de la superficie V. Su forma se asemeja a una pala. Se presenta una fosa palatina rodeada por tres elevaciones, que son cíngulo, la cresta marginal mesial y la cresta marginal distal. En la superficie palatina central, también con frecuencia encontramos debajo del cíngulo la faceta lingual. La línea cervical difiere de la superficie labial. El arco lingual es menor. El punto de convexidad máxima se encuentra cerca en el borde distal de la raíz. El lado P de la raíz es ligeramente más estrecho que el lado vestibular. En los incisivos laterales superiores, el incisivo lateral superior, en la superficie vestibular, la corona es más estrecha mesial distal que el central. Se caracteriza por su redondez. Es el ángulo mesio-incisivo un poco redondeado y disto-incisivo netamente redondeado. La altura del contorno mesial es la unión del tercio medio incisal y la altura del contorno distal en el tercio medio y la raíz canónica con misma inclinación distal. En los perfiles de la cara labial se encuentra el incisal, cervical y mesial. El incisal es la orientación oblicua mesiodistal, distal mesial. La cervical, perfil más corto y curvo que el central. La mesial, ángulo lineal con ligera forma de S. El perfil distal es más corto y curvo en mesial, forma de S alargada. En su cara distal, sus contornos de cavidades exageradas, forma triangular con base de cervical. Es un área de contacto con cara mesial del canino. Los perfiles de la cara distal está el incisal, cervical, labial y lingual. El incisal es un vértice del triángulo
el cervical más corto y escotadura menor que el mesial, el labial la curva regular y constante con radius el lingual perfil en forma de S rodeada del cíngulo y cresta marginal. En la superficie distal incisivo lateral, al igual que en el central, se diferencia por el lado mesial por una menor curvatura de la línea cervical. En el área de contacto se encuentra más alejado del borde incisivo. ¿Qué encontramos en la cara palatina? Encontramos el trapezoide triangular con base incisal, fosa lingual más profunda, crestas marginales muy marcadas, el cíngulo prominente y la presencia muy marcada del agujero ciego. Los perfiles de la cara palatina es el incisal, la cervical, el mesial y distal. El incisal es el ángulo de línea que rodea los tres mamelones, forma el ángulo agudo con mesial y distal. El corto y curvo delimita la terminación de esmalte y corona anatómica. Mesial, formación del ángulo agudo con incisal obtuso con cervical. La distal es más corto y curvo que mesial, la formación del ángulo obtuso con incisal. En la cara mesial, su cara es más pequeña que el central, forma triangular, con cavidad que lo caracteriza. Es también el área de contacto entre la unión del tercio y medio incisal. Los perfiles de la cara mesial: incisal, cervical, labial y lingual. El incisal rodea el mamelón mesial y el borde incisal. El cervical es la formación de escotadura a expensas de la corona y forma ángulos agudos del lado labial y lingual. Labial, ángulo lineal con ligera cobertura hacia el lingual. El lingual, forma de la S alargada rodeada por cíngulos de cresta marginal. La superficie mesial del incisivo lateral se diferencia del central por la mayor prominencia del cíngulo, la línea cervical menos marcada y su menor tamaño. En el incisivo lateral superior izquierdo, el borde incisal, el mamelón mesial más destacado, el bíceps y los especios de cara lingual. Borde incisal incisivo. En los bordes incisal incisivo central, en la forma más de contorno es casi triangular. El perfil 5 es ligeramente convexo y simétrico bilateralmente. El perfil mesial es ligeramente más largo que el distal, por lo que el vértice del triángulo está desplazado a distal. Se observan las depresiones que limitan los lóbulos. Todos los rasgos palatinos son visibles desde el incisal. ¿Qué tenemos en su raíz? En su raíz tenemos la forma piramidal o canoide aplanada mesiodistalmente, ápice incluido hacia distal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los incisivos centrales inferiores. En la cara vestibular, que es regular, es un trapecio isósceles, tiene una gran altura y los lados es poco oblicuo, es el vórtice rictonileo y es el ángulo recto, en ángulo recto. En su lado vestibular, el sentido mesiodistal presenta la corona más estrecha, es bilateralmente simétrico, presenta tres elevaciones en el borde incisivo, que son los tres puntos de mamelones, que es el mesial, el central y distal. Presenta dos mamelones de la misma altura en mesial y distal. Las áreas de contacto se encuentran dentro del tercio incisivo. La raíz es estrecha y de forma cónica. En la cara lingual, esos bordes marginales son poco definidos, no hay líneas de desarrollo en el cíngulo, su corona es lisa. En las caras proximales, se asemeja a un triángulo isósceles. La longitud promedio de los incisivos centrales son de 21.5 milímetros. La cara mesial. La cara mesial es el borde incisal redondeado o aplanado por desgaste. La cara convexa y lisa en el tercio incisal. La raíz aplanada
por debajo de la línea cervical, depresión de desarrollo de la raíz. La cara distal. La cara distal es similar a la mesial, depresión de desarrollo más marcada, su surco más profundo y definido. La vista incisal. La vista incisal es un ángulo recto con la bisectriz del vestíbulo lingual de la corona. Los lados del vestíbulo lingual tienen una curvatura poco perceptible que aumenta el nivel de los ángulos mesio y disto incisal. Su raíz se presenta dos caras y dos bordes. Con frecuencia presenta canales radiculares mesial y distal. En ocasiones las raíces son rectas, la cara lisa con superficie aplanada hasta el incisal. Ahora vamos a hablar sobre los incisivos laterales inferiores. Los incisivos laterales inferiores es mayor que el central. Sus características anatómicas acentúan perdiendo el diente la regularidad de la forma central. Bueno, tiene su parte que es la corona. En el lado vestibular, el diámetro mesiodistal es incisal, es mayor porque el diámetro mesiodistal es cervical. En este lado es liso y convexo en todos los dos sentidos. El ángulo está formado por la cara distal, es obtuso y es marcado por la mesial, es recto. En el lado lingual, presencia de una depresión limitada por los rebordes marginales y el lóbulo. Su característica es la que presenta techo de rango con la raíz hacia abajo. Las caras proximales son más convexas o oblicuas, mayores y semidiferentes. En el lado mesial. En su lado mesial, la unión de cemento adamantina es menos curva, es menos de forma triangular con base cervical y vértice incisal. Su superficie es casi plana, presenta una depresión en el tercio cervical. En el lado distal es una forma triangular. Su superficie presenta una depresión en el tercio cervical para alojar la papila gingival y en el tercio incisal más convexa para el área de contacto en la canina inferior. El borde inicial por detrás del eje largo del diente. La corona. En el lado incisal, el borde incisivo no presenta ángulo recto, sino que presenta un trayecto oblicuo, como si estuviese enrollado alrededor del eje largo de la raíz, con mayor diámetro del vestíbulo lingual. El cíngulo es desviado hacia distal. En la raíz. En su raíz aplanada en sentido mesiodistal, presenta canales radiculares, tiene presencia de dos caras y dos bordes. Su tercio apical se considera con mayor inclinación hacia distal. Puede existir casos raros de bifurcación. Bueno, hasta ahí hemos terminado de hablar sobre los incisivos centrales, superiores e inferiores. Bueno, ahora hablaremos sobre los caninos inferiores. En la cara vestibular se encuentran los tres lóbulos enmarcados por dos depresiones o surcos superficiales. La cúspide parece más corta y menos puntiaguda que la de sus antagonistas. El borde incisivo de la corona queda circunscrito a una cuarta o quinta parte incisiva de la corona, lo cual confiere una forma larga y estrecha del diente. Su perfil mesial de la corona está casi en línea recta con el perfil mesial de la raíz. Su perfil distal fuertemente convexo, desbordado sobre el perfil radicular en forma de protuberancia bulbosa. Los bordes mesial y distal tienden a ser paralelos o ligeramente convergentes hacia el cuello. El lomo vestibular menos marcado. El área de contacto mesial está ubicada en lo alto de la corona, justo debajo del ángulo mesio-incisivo. El área de contacto distal más
más cervical se encuentra ubicada a nivel de la unión de los tercios incisivo y medio. En la cara lingual. En la cara lingual, el perfil del lado lingual es similar al lado labial. Las dos crestas marginales, mesial y distal, la cresta lingual y el cíngulo, son mucho menos prominentes en el canino inferior. La fosa mesio y distolingual son muy superficiales. La foseta lingual es inexistente, la raíz es más estrecha en el sentido lingual que labial y es extendiosa hacia abajo en la superficie proximal. Se encuentra depresiones o surcos longitudinales bien definidos. En la cara mesial, el tercio cervical del canino inferior es más estrecho que el canino superior. La altura del contorno del perfil labial se encuentra inmediatamente arriba de la línea cervical. Como el perfil labial presenta una convexidad marcada, gran parte de la superficie labial se podrá ser vista desde el lado incisivo. También generalmente el cíngulo está menos abultado que el canino superior. La raíz es más estrecha en el canino superior que en el canino superior. En la cara distal, tanto el perfil como la superficie de la corona son semejantes a los del mesial. Lo mismo puede decirse de la raíz. En incisivo, es más simétrico que el canino superior. El perfil lingual del canino inferior está más redondeado que el canino superior. Las crestas vaginales mesial y distal están menos desarrollados en el canino inferior. Bueno, ahora hablaremos sobre otro tema, que son los caninos inferiores. Los caninos inferiores, al principio de la formación de dentina y esmalte, son de 4 a 5 meses. La calcificación completa del esmalte son de 6 a 7 años y el principio de la erupción es de los 10 a 11 años. La formación completa de las raíces de 12 a 14 años. Sus características: el canino inferior es el diente más largo de la mandíbula, el más parecido que existe con la corona del canino superior. Es muy grande, pero tiene ciertas diferencias. Sus diferencias son que las dos caras son del mismo largo, pero la del inferior es más angosta mesiodistalmente, lo que hace ver más alargada su figura. Otra diferencia: el eje longitudinal de la corona está inclinado ligeramente hacia el igual. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus caras. La cara labial. En la cara labial se encuentran tres lóbulos enmarcados por dos depresiones o surcos superficiales. La cúspide parece más corta y menos puntiaguda de lo que su antagonista. El borde incisivo de la corona queda circunscrito a una cuarta o quinta parte incisiva de la corona, lo cual confiere una forma larga y estrecha del diente. El perfil mesial de la corona está casi en línea recta con el perfil mesial de la raíz. Su perfil distal está fuertemente convexo, desbordando sobre el perfil radicular en forma de protuberancia. Los bordes mesial y distal tienden a ser paralelos o muy ligeramente convergentes hacia el cuello. El lobo vestibular debe estar menos marcado. El área de contacto mesial está ubicado en el alto de la corona, justo debajo del ángulo mesio-incisivo. El área de contacto distal, más cervical, se encuentra ubicado a nivel de la unión de los tercios incisivo y medio. Se encuentra ligeramente convexa. La cara labial en la raíz cónica. Tiene raíz cónica, el ápice presenta una inclinación mesial. La orientación de la corona raíz es característica en este diente. La corona parece estar en dirección distal con respecto al eje longitudinal de la raíz. En la cara lingual. La cara lingual es el perfil del lado lingual es similar al lado labial. Las dos crestas marginales, mesial y distal, y la cresta lingual y el cíngulo, son mucho menos prominentes en el canino inferior. La fosa mesio y distolingual son muy superficiales. Su raíz es la más estrecha en el sentido lingual que el labial,
y extendiéndose hacia abajo. En las superficies proximales se encuentran depresiones o surcos longitudinales bien definidos. En su cara mesial, el tercio cervical del canino inferior es más estrecho que el canino superior. A la altura del contorno del perfil labial se encuentra inmediatamente arriba de la línea cervical. Como el perfil labial se presenta una convexidad marcada, gran parte de la superficie labial podrá ser vista desde el otro lado incisivo. Generalmente el cíngulo está menos abultado que el canino superior. La raíz es la más estrecha del canino inferior que en el canino superior. La cara distal. Su forma geométrica es triangular con base en cervical y vértice incisal, y la superficie es más pequeña y convexa que la cara mesial. Presenta una convexidad del labial a lingual y la cervical a incisal. Esta convexidad es más notable en el tercio incisal por el área de contacto que se hace en el primer premolar inferior. Es el tercio cervical. Hay una pequeña depresión gingival. En el borde incisal. En el borde incisal, la parte incisal del canino inferior está señalada por mamelones terminales de los lóbulos de crecimiento sobresaliendo del lóbulo central. Está formado por dos brazos. El mesial es más corto que el distal. Forma una cúspide de menos amplitud pero más aguda que el canino superior. En el cuello de su raíz. El cuello, su diámetro es más amplio que del labial a lingual, que el mesial a distal, hasta 1 milímetro más que el canino superior. La línea cervical es más ondulada y su raíz normalmente es uniradicular. Presenta la misma dimensión bilingual que en el tercio cervical y el tercio medio, radicándose considerablemente en el tercio apical, inclinado hacia distal. Ahora hablaremos sobre los caninos superiores. Los caninos superiores, su formación de la dentina y esmalte son de 4 a 5 meses. Su clasificación completa del esmalte es de 6 a 7 años. Su principio de la erupción es de los 11 a 12 años. Y de la formación completa de la raíz es de 13 a 15 años. Vamos a hablar de su corona. La cara labial, acá tenemos a enseñar a su corona. En la corona se diferencia en la forma de los otros dientes anteriores debido a su borde incisal, llamado brazo de borde incisal, y esto forma una forma de pentágono. Ahora vamos a hablar de la cara labial. En la cara labial, de figura pentagonal irregularmente ligeramente alargada, orientada al eje longitudinal del diente. Está fuertemente convexa de mesial a distal, en ocasiones tan ostensible que puede considerarse de la superficie dividida en dos vértices. En la cara lingual. Esta cara, al ser comparada con los incisivos, no presenta la fosa lingual. La cresta marginal en el canino superior son más cortas que incisivos central superior, pero más gruesas y poderosas. Desde la proyección lingual se ven las caras mesial y distal de la corona con una perspectiva diagonal. Esto es una consecuencia de convergencia hacia lingual. En la cara mesial, la cara proximal está de forma triangular, muy corta pero más amplia. La base del triángulo está en el cuello y el vértice muy cerca del área de contacto, hasta donde llega el brazo mesial del borde incisal. La proyección total de la figura coronaria es más grande que la cara mesial. En la cara distal, de forma triangular más pequeña, pero es muy semejante a la cara mesial. Puede verse las caras labial y lingual que convergen en una de las zonas de contacto por la que la distal y el borde incisal, cuya porción o brazo distal. Su borde incisal. Es el área de trabajo. Es lo que realiza el movimiento de masticación. El desgaste llega a tener el borde incisal y la cara lingual. En algunos casos es tan grande que al canino se le reconoce más por su posición que por su forma. En el cuello.
El cuello es una línea cervical que circunda la corona, igual que los otros dientes anteriores de las escrotaturas proximales. La mesial es más pronunciada que la distal. En la raíz es una recta y única. Es recta y única, la más poderosa por su longitud y grosor y anchura si se compara con los otros dientes. Llega a tener hasta 1,8 veces el tamaño de la corona. Es rara ocasiones se le encuentra bífida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.